Me da mucho gusto verlos por aquí, ver gente conectada, ver gente que hoy yo diría más que nunca se sigue interesando por este tema de cómo manejar el capital humano en las organizaciones. Estoy segura que todos en el trabajo que hacemos, en la experiencia que nos ha tocado vivir durante la pandemia, post pandemia, si es que ya podemos decir que estamos en post pandemia, gestionando el talento en nuestras organizaciones, pues son muchos los retos que han surgido, son muchos los aprendizajes después de estos 2 años, un poquito más de 2 años, y este año en particular ha sido un año en donde pues nos ha tocado ahora sí que pasar, digamos, de las lecciones aprendidas a acciones concretas, ¿no? Muchos nos hemos dado cuenta que la manera como hacíamos las cosas antes, muchas de las estrategias que teníamos antes, pues hoy probablemente ya no funcionan y hemos tenido que innovar en ese sentido, empezar a hacer cosas distintas, definir e implementar estrategias innovadoras, estrategias robustas que hoy nos permiten, que hoy nos permitan no solo atraer al mejor talento, sino también, esta palabra retener no me gusta mucho. Prefiero decir seguir enamorando el talento, facilitándoles las condiciones para que se quieran quedar y que se quieran quedar bien, sintiéndose contentos, felices, y cuando digo bien es referido al tema de bienestar, ¿no? Y seguir desarrollándolos internamente, porque la realidad es que hoy los intereses, las expectativas de las personas han cambiado drásticamente, nuestras expectativas han cambiado drásticamente, entonces en términos del desarrollo y del crecimiento interno, pues no todo el mundo eso es lo que busca, ¿no? Hoy mucha menos gente, la verdad es que las estadísticas, cuando vemos datos de estudios que consultoras han hecho recientemente, el tema de mi expectativa de crecer en una organización ha bajado en la lista, en el ranking de una manera impresionante. Antes de la pandemia era uno de los elementos que estaba casi siempre de primero y por los cuales hoy yo me quiero quedar en estas organizaciones porque quiero hacer una carrera, quiero crecer, y hoy resulta ser que baja en el ranking hacia incluso estar dentro de del medio o casi últimas posiciones. Entonces, pues cosas como esas, yo creo que es importante tomarnos el tiempo de pensar, reflexionar y entender hoy dónde estamos, qué cosas han cambiado y eso cómo impacta el entorno del negocio, el entorno de la organización. Entonces, un poco esta introducción para como darle pie a esta plática, a esta presentación. Mi intención es justamente como que nos podamos ir con algunas reflexiones, que nos podamos ir con algunas ideas. Hay datos interesantes que les voy a compartir de estudios que se han hecho recientemente sobre cómo podemos gestionar el capital humano, cómo podemos, sobre todo, nos vamos a enfocar a hablar, cómo podemos planear el talento en las organizaciones, así como lo dice el título, para ayudar al negocio a que siga funcionando, para contribuir con la continuidad del negocio hacia adelante, en el futuro. De eso vamos a estar hablando. Para los que no me conocen, yo soy Carolina García Echegaray, Caro García, más corto, más fácil, más memorable. Trabajo desde hace muchos años en recursos humanos, soy psicólogo, soy coach ejecutivo, coach ontológico y mental fitness coach, y trabajo en recursos humanos pues desde que salí de la universidad hace muchos años, hace más o menos, tengo como un poquito más de 23 años trabajando en organizaciones en donde he tenido la fortuna de estar en el medio de procesos complejos. Eso ha sido como muy enriquecedor en mi carrera. Cuando hablo de procesos complejos me refiero a reorganizaciones, adquisiciones, fusiones, cambios de identidad corporativa, muchos cambios o transformaciones culturales. Y eso ha sido muy rico en mi carrera, muy interesante porque me ha tocado más jugar el rol de liderar esos procesos. Y es como a la vez siendo parte de ellos, pero liderándolos. Entonces he aprendido mucho en ese sentido. Los temas de gestión de talento han sido casi siempre, han estado siempre en mi agenda. Son temas que me apasionan, que me siguen apasionando. Hoy soy fundadora de Choices Consulting. Nos dedicamos a trabajar en muchos de esos temas que acabo de mencionar.
Además, trabajar con equipos de alto desempeño, trabajar en temas de liderazgo consciente, inteligencia positiva, etcétera. Entonces, les voy a dejar por aquí, les voy a compartir brevemente la pantalla para dejarles mis datos, sobre todo para aquellas personas que no pueden estar en la sesión completa, que al final se van a tener que ir por alguna razón. Entonces, aquí les dejo mis datos por si los quieren anotar. Y me pueden contactar, como les decía, me pueden contactar por teléfono, por correo o en algún otro de esos, algún otro sitio de estos que están acá. Me pueden contactar en LinkedIn, por ejemplo, es una de las plataformas que más utilizo. Me puedes mandar un mensaje directo si este es un tema que particularmente llama tu atención o hay un reto en particular que estás viviendo en tu organización del que quisieras platicar, en el que sientes que necesitas apoyo, asesoría, mentoring, ahí me puedes conseguir. Muy bien, entonces antes de empezar, o mejor dicho, para empezar, me interesa mucho hacerles una pregunta. Sé que si no todos, la mayoría de las personas que están aquí trabajan en organizaciones. Directa o indirectamente están vinculados con el tema de la gestión de capital humano, ¿sí? De la gestión del talento en sus organizaciones. Y si de repente eres un consultor, pues te ha tocado seguramente trabajar apoyando a las organizaciones en esta gestión tan clave para el negocio. Entonces, desde tu experiencia, te quiero preguntar esto. Hoy, ¿cuál es el mayor reto que te ha tocado enfrentar a la hora de planear el talento en tu organización? Con que me digas uno, o sea, lo primero que piensas es hoy, cuando estás gestionando el talento, cuando estás planeando el talento en tu organización, pensando en estos procesos de cómo atraigo al talento, cómo lo retengo, cómo lo enamoro, como les decía al principio, cómo lo desarrollo en esa gestión, ¿cuál ha sido el mayor reto que te ha tocado enfrentar este año? Entonces te pido que si puedes ir al chat y poner ahí tu comentario, eso me va a ayudar mucho como a entender un poco expectativas, a sondear un poco si de lo que vamos a hablar hoy va a atender directamente esos de los retos que vas a mencionar aquí. Estoy segura que sí. Entonces voy a dejar de presentar para poder ver en el chat. Resistencia al cambio por parte de los líderes para implementar nuevas herramientas. Ok. Creo que va a estar interesante el enfoque. Vamos a hablar de algunas cosas que nos van a ayudar en las organizaciones a poder mostrar a los líderes hoy, demostrar que la realidad que vivimos hoy es bastante distinta a la que vivíamos hace 2 años y por lo que nos lleva a tener que hacer cosas distintas. Brechas generacionales, atraer candidatos con competencias que se requieren, romper paradigmas para nuevas visiones, métricas o competencias. Romper paradigmas para nuevas visiones, métricas o competencias para las promociones o selecciones. Así es, eso es justo lo que tenemos que hacer, romper paradigmas. Hacer un plan de continuidad del negocio. Tuvimos un incendio y el mayor reto fue dejar ir al personal. Wow. Nuevos perfiles de acuerdo al mercado actual. Ok. Bien. Muy bien, creo que este es un tema que da para mucho, lo saben, es un tema amplísimo, del que podemos estar hablando acá por horas. Yo lo quiero enmarcar el día de hoy, hablar un poco en términos de qué necesitamos hacer distinto para planear el talento en la organización, ¿sí? En qué necesitamos pensar, qué necesitamos hacer primero, antes de salir al mercado a buscar lo que necesitamos o lo que creemos que necesitamos, porque vamos a hablar mucho de eso, de cómo realmente sé lo que mi negocio, mi organización necesita. Si yo tengo realmente la vista puesta solo en el presente y este es un entorno que se está moviendo tan rápido,
pues puede haber un proceso ineficiente si yo solo me enfoco en satisfacer las necesidades del negocio hoy, en lugar de pensar en lo que en el futuro mi negocio va a necesitar y desde hoy empiezo a trabajar en eso. Entonces, por aquí dicen también resistencia a innovación, tecnología, nuevo software, project management, sí. De hecho, sí, el tema de la tecnología y el uso de la tecnología y la inteligencia artificial en lo que hacemos, en la gestión incluso de capital humano, en general el negocio, pero incluso en la gestión de capital humano, hoy se vuelve muy relevante. Yo creo que el estar en un mundo altamente tecnológico, en un mundo globalizado, altamente tecnológico, pero a la vez tan humanizado, nos pone al frente retos bien grandes, les decía, y eso nos lleva hoy a tener que hacer un alto y hacernos las preguntas correctas. Yo creo que nos regresa un poco a los básicos, al tener que repensar incluso qué es lo que quiere la gente en mi organización. Como les decía al inicio, probablemente, muy seguramente, no todos quieren crecer. El interés de todos hoy ya no es crecer, o el crecimiento es concebido de una manera distinta. Probablemente antes, cuando hablábamos de crecimiento, en lo primero que pensábamos era en una línea vertical y cómo crezco hacia arriba, cómo voy adquiriendo más responsabilidades, por ende cómo mi sueldo va incrementando y probablemente mi rol como líder también, y me voy haciendo, o voy teniendo más gente a mi cargo. Hoy el crecimiento y el desarrollo tienen una concepción completamente distinta, o digamos que tienen más acepciones que esa. Si hoy yo no regreso a los básicos, a preguntarme y a hacer preguntas a mi gente sobre qué es lo que espera, cuáles son sus expectativas, intereses, y cómo quiere crecer, y si quiere crecer en mi organización, no estoy comenzando, digamos, con el pie derecho, de la manera correcta, porque uno de los roles hoy más importantes que tenemos en la gestión del talento es desarrollar esta capacidad para escuchar a la organización, escuchar incluso las señales más silenciosas que puedan haber, no solo dentro de mi organización, sino en el mercado, poder interpretarlas y entender mejor qué es lo que busca la gente. Yo creo que este es un rol que por ahí algunas lo decían, puede ser subestimado en el negocio, puede ser que lo abordemos de una manera simplista, puede ser quizá que haya falta de conocimiento, a lo mejor no sepamos cómo abordarlo, cómo manejarlo, o podamos seguir creyendo que es un proceso rutinario, o queriendo seguir haciendo las cosas de la misma manera como las hacíamos en el pasado. Entonces, pues eso necesita cambiar. Hoy hay que hacer un alto y empezar a cuestionarnos cosas distintas que antes no nos cuestionábamos. Entonces yo creo que vamos a seguir avanzando. Voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias por los comentarios. Voy a compartir mi pantalla. Y una de las primeras cosas que, esto estoy segura que no es nuevo para ustedes, cuando vemos estudios de consultoras, sobre todo desde finales del año pasado y este año, nos dicen más o menos lo mismo, ¿no? Cuando pensamos en cuáles son los retos para este año hacia adelante, los desafíos que en el área de capital humano nos va a tocar o nos está tocando enfrentar, vemos consistentemente este tema de la experiencia del empleado. O del colaborador, como prefiero llamarlo. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, porque se habla mucho de la experiencia del empleado, pero es bien importante entender a qué se refiere este concepto. Otro es el upskilling, reskilling, el reentrenamiento de la fuerza laboral. Necesitamos entender hoy qué necesita mi gente para seguir avanzando, para poder moverse a nuevos puestos o para seguir creciendo, desarrollándose, o simplemente haciendo su función dentro del área o el rol en el que se encuentra. Y ahí entran temas de tecnología importantes, de innovación tecnológica. Y otro tema bien importante que hoy está tomando mucha más relevancia que antes es el tema de diversidad, equidad e inclusión, así que lo hemos visto como DEI. Pero esos no son los únicos desafíos. En un rato les voy a mostrar un poco cómo están en los rankings que arrojan algunas consultoras, qué más vemos en esas encuestas.
Obviamente que el tema de la emergencia sanitaria del COVID nos ha traído a la mesa este tema en donde tenemos que poner mucho foco, que tiene que ver con la salud mental, con la salud física de las personas, con la salud general, porque es con la salud física, mental, psicológica, emocional de las personas. Es un tema nada menor al que debemos poner mucho foco. Y el tema de flexibilidad en el trabajo, obviamente, yo creo que todos estamos viviendo con eso, ¿no? Ver cómo dentro de la organización generamos las condiciones para que las personas puedan trabajar bajo esquemas mucho más flexibles que antes. Obviamente este es un tema que antes se encontraba en las últimas posiciones de los rankings y hoy están tomando de los primeros lugares. Y para hablar un poquito de esto que les decía de la experiencia del colaborador, con qué tiene que ver, me gusta mucho este diagrama. Digamos que es la confluencia de tres elementos, ¿sí? Las tres C, uno tiene que ver con environment, events y employee. Cuando hablamos de environment, tiene que ver con todos los puntos de interacción que el empleado o el colaborador tiene dentro de la organización, bien sea, como dice aquí, bien sea la cultura en general, sus colegas, sus compañeros de trabajo, sus jefes, sus líderes, el propio espacio de trabajo, herramientas, procesos, tecnología, todos esos puntos de interacción, humanos o no humanos, con los que el empleado o el colaborador tiene contacto a lo largo de su ciclo de vida. El otro es los eventos que tanto de la vida de la persona, del individuo, como de la organización, ¿sí? Podemos estar hablando de promociones, podemos estar hablando de la maternidad, el matrimonio, las distintas etapas en cada una de las generaciones, podemos estar hablando del duelo, podemos estar hablando de todos los eventos. Quiero hacer como dar ejemplos tanto en la organización o como en mi vida profesional como en mi vida personal. Y finalmente, el otro elemento tiene que ver con las expectativas del individuo, ¿sí? Con lo que hoy yo espero, con lo que para mí hoy es importante. Ajá, con lo que yo hoy valoro. Y esto es lo que nos ayuda, y seguramente han escuchado este término, a cómo seguir fomentando organizaciones más centradas en el humano. Estas Human-Centric Organizations. El poder diseñar nuestros procesos y nuestras estrategias de talento en función de estos tres elementos, ¿sí? Entendiendo qué hay en el centro, cómo confluyen, y a partir de ahí poder diseñar mis estrategias de talento. Entonces, el tema de la experiencia del empleado definitivamente es uno de los retos que hoy está sobre la mesa, una de las prioridades. Pero no es la única. Aquí quise compartirles estos datos que se me hacen interesantes. El que ven en su izquierda son algunas de las prioridades de un estudio que se hizo a finales del año pasado por la consultora PAE, fue publicado en El Economista, y nos habla de algunas de estas cosas que hemos estado platicando, ¿no? De prioridad número 1, prioridad alta, salen aspectos como retener el talento clave, digo, en todo el sentido más amplio, lo que decíamos hace un rato, bienestar emocional de los empleados, el tema de las políticas salariales competitivas, y aquí hay un tema interesante que está sucediendo con el tema de la compensación. Lo que la gente no necesariamente dice es quiero ganar más, es que lo que necesitan es esquemas flexibles y que puedan ser versátiles, adaptados a los intereses y las expectativas de los individuos. No necesariamente lo que para mí funciona, lo que yo valoro, valora el otro. Entonces, cómo esos esquemas de compensación pueden tomar versatilidad y poder satisfacer distintas necesidades. A eso se refiere. Y luego el vincular la gestión de recursos humanos con el resultado del negocio. Eso ha sido siempre una prioridad. Hoy más que nunca, el cómo trabajo de la mano con los líderes del negocio, con el negocio, en el diseño de las estrategias de talento, para atraer, para retener, para desarrollar el talento a lo largo de todo el ciclo de vida.
Luego está temas que tienen que ver con el sentido de pertenencia, con la identidad, con el tema de la tecnología, cómo seguimos digitalizando los procesos en recursos humanos, el tema del trabajo híbrido, esquemas de trabajo flexible, la experiencia del empleado, el tema de reskilling, upskilling que veíamos, en fin. Hay otro estudio bien interesante que de este vamos a estar haciendo mucha mención a lo largo de esta presentación, que fue hecho recientemente por Mercer, y justo nos habla de cuáles son las prioridades para este año, qué cosas, en dónde debemos hacer foco y cómo, ¿no? Qué cosas debemos hacer distintas hoy. Y aquí un poco habla de este primer tema, en este vamos a ahondar mucho, ¿no? Que tiene que ver con cómo hacemos una planeación, cómo mejoramos nuestro proceso de planeación de talento para poder tomar decisiones y diseñar distintas estrategias, ¿no? Ahorita vamos a hablar de este modelo que muchos conocen, ¿no? Que tiene que ver con justo entendiendo cuál es mi gap de talento, entonces decido qué hacer, si compro el talento, lo busco afuera, lo desarrollo internamente o lo tomo prestado. Hay muchas otras alternativas, vamos a hablar un buen rato de esto. O el diseño de procesos de talento y en términos de habilidades, para mejorar las habilidades. Otra vez este tema que hablábamos de Total Rewards, de esquemas de compensación total. El número 4 también habla de eso, cómo adresar, cómo direccionar, canalizar gaps en términos de equidad, en pago, en género y otros elementos alrededor de la equidad. Replantear los esquemas de compensación. Fíjense, del 1 al 6, la mitad tienen que ver con elementos de sobrecompensación total. En distintas como aristas, pero tienen que ver con ese elemento. O el tema de upskilling, reskilling del que hablábamos, ¿no? Entonces, les decía, vamos a hacer mucho foco en el primer punto que aparece aquí y ahorita van a ver por qué. Vamos a seguir avanzando. Yo creo que hay dos elementos importantes que les quiero compartir hoy. No sé si todos han visto estas palabras. Yo cuando me empecé a meterme mucho más a fondo en este tema, la verdad cautivaron mi atención y creo que definen muy bien la manera como hoy, en función de estas prioridades, del cambio de prioridades y de estas expectativas que están puestas hoy sobre la manera como gestionamos el talento, qué necesitamos hacer distinto en la organización. Y hay que empezar por un tema de un cambio de mentalidad, ¿sí? Mercer lo plantea como que hay que reevaluar el contrato de trabajo. Y tiene que ver principalmente con estas dos acepciones. Una es lo que en inglés llaman consumerization, digamos una mala o buena traducción, no lo sé, con consumerización. Tiene que ver con cómo antes de diseñar las estrategias de gente, realmente aseguramos que están conectadas, alineadas con lo que el empleado o el colaborador necesita y valora, que termina siendo el consumidor final dentro de la organización, ¿no? Entonces, si yo realmente sé lo que necesita, lo que valora, cómo a partir de ahí voy construyendo una experiencia que satisfaga sus necesidades. Eso es lo que llaman consumerization. Y luego, por el otro lado, está la enterprisation o empresarialización, que tiene que ver con, yo creo que lo bautizaron de esa manera, pero esto es algo que existe y existe desde hace mucho tiempo. Tiene que ver con el poder, la autonomía que le damos a los equipos para poder ser autogestionados, para poder tomar sus decisiones, para poder trabajar como si el negocio fuera suyo. Por eso esta frase me encantó, ¿no? Y dice, la gente ya no quiere trabajar para una empresa, quiere trabajar con la empresa. Creo que tiene una profundidad importante esa frase y es cómo le damos el empowerment, el facultamiento a la gente y todas las herramientas, el poder, la autonomía para que puedan trabajar como si fueran dueños del negocio, ¿no? Y aquí detrás hay un tema muy importante que tiene que ver con construir una cultura de confianza
para que esto pueda ser posible. Y además tener, aunque es un esquema no basado en el control, sí necesita tener como muchos puntos de contacto para asegurarse de que está funcionando efectivamente. Claridad de expectativas, definir metas claras, tener puntos de contacto regulares, para asegurar que las cosas van marchando como se espera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que en función de esto hay que cambiar el contrato de trabajo, miren qué interesante la evolución de esto, llamándolo el contrato de trabajo, ¿no? Si pensamos un poco en el siglo XX, con cómo se enfocaba el contrato de trabajo, nuestra propuesta de valor se enfocaba en retener a las personas, ¿no? En garantizar la lealtad y atendía necesidades básicas como temas de aspectos monetarios y seguridad. Si nos vamos un poco al pasado no tan lejano, nos enfocábamos en cómo motivar a la gente, ¿sí? Aquí es donde entra el tema del engagement, cómo generar compromiso en las personas con su lugar de trabajo, y atendíamos necesidades psicológicas que tenían que ver con logro, con camaradería o sentido de pertenencia, significado, ¿sí? Luego, hoy, regresando de la pandemia, o en este momento de la pandemia donde nos encontramos, el gran reto está enfocado en hacer regresar a las personas, ¿no? De la mejor manera. Entonces, cómo el contrato se basa más en hacerlo, en garantizar, digamos, prosperidad, desarrollo, pensando en la persona como un todo, y aquí estamos atendiendo necesidades que tienen que ver más con su bienestar. Y pensando en el futuro, acá digamos que lo que se busca es como energizar pensando en cómo poder hacer una conexión entre la cultura y la dinámica del negocio, de la organización y toda la experiencia de vida de la persona, ¿sí? Recuerden un poco como lo planteábamos en este modelo de la experiencia del empleado, enfocados en satisfacer necesidades de pues fulfillment, no sé cómo decir, como logro, satisfacción, en elección, conexión, contribución. Entonces, miren qué interesante cómo ha ido evolucionando la propuesta de valor y el contrato de trabajo que hoy las organizaciones ofrecemos al talento. Voy a seguir avanzando. Y esto nos lleva un poco a pensar en cómo estamos haciendo hoy la planeación de talento, ¿sí? Y me quiero remontar un poquito al pasado. Desde hace muchos años utilizamos un modelo similar a este, ¿no? Es un modelo simple, claro para todos, en donde tú tenías clara cuál era tu demanda, casi siempre enfocado en las necesidades actuales del negocio. Pocas organizaciones más de vanguardia quizás ya lo hacían pensando en las necesidades futuras del negocio. Sin embargo, en el pasado era mucho más fácil hacer proyecciones de largo plazo porque el entorno no era tan cambiante como hoy. Entonces tú podías hacer proyecciones a 3, 5 años y algunas organizaciones hasta más, aunque podía ser un poco riesgoso, pero el entorno no se movía como se mueve hoy. Entonces hoy hacer proyecciones tan a largo plazo puede ser bastante riesgoso. Sin embargo, la recomendación hoy es sí, no solo entender lo que la organización necesita hoy, sino lo que va a necesitar en el futuro en función de cómo ves que se está moviendo el mercado, ¿no? Pero entonces, ¿cómo lo hacíamos? Entendíamos cuál era la demanda, veíamos qué era lo que yo hoy tenía, y en función de eso, mi demanda menos mi supply o mi suministro ese era mi gap de talento, y en función de eso yo tomaba decisiones. Yo decía, construyo el talento desde adentro, lo desarrollo, creo las condiciones, plataformas, programas para poderlo hacer, o si no lo tengo o es muy costoso o por la razón que sea, salgo al mercado a buscarlo, ¿no? Era, digamos, tan sencillo como eso. Sin embargo, esto va a haber ido evolucionando, cada vez son más preguntas y preguntas distintas las que nos hacemos a la hora de planear el talento. Y entonces llegamos en algún momento del camino a un modelo como este, que estoy segura que muchos lo han visto y lo han utilizado. Esto lo que me hacía era abrirme el panorama de alternativas, ¿no?
Cuando yo, en función de la demanda, cuando yo tenía claro qué era lo que yo necesitaba hoy, entonces las opciones no eran solo desarrollar el talento internamente o salir a buscarlo en el mercado, sino hoy se abrían alternativas como hacer planes para acelerar el talento, el desarrollo, perdón, de mi talento clave, o hacer planes para desarrollar la carrera de mi talento clave, o voltear a ver organizaciones o divisiones u otras áreas funcionales incluso dentro de mi organización y tomar prestado el talento, o outsourcear el talento, buscar otros esquemas para poder traer el talento, o a lo mejor tomar decisiones, replantear estructuras, roles, identificar duplicidades, etcétera, y poder tomar decisiones en cuanto al talento. Entonces, de esa manera se ha ido como ampliando el escenario. Hoy el entorno lo que nos invita es a poder todavía ir más allá. El dinamismo con el que nos estamos moviendo, y además es un entorno todavía nuevo para nosotros, que estamos conociendo, nos lleva a tener que hacernos todavía otras preguntas, tener que tomar en cuenta otros elementos en nuestro proceso de reflexión antes de diseñar nuevas estrategias de talento, o antes incluso de llevar a cabo el proceso de planeación de talento. Por ejemplo, me gusta mucho este modelo, es de Pricewaterhouse. Ellos lo que hablan es justamente pensando en cómo asegurar que hoy tengo la fuerza laboral y que tengo la fuerza que va a estar lista para enfrentar los retos del futuro. Lo que nos invitan es a mirar estas 4 fuerzas, así lo llaman, ¿no? Algunas son internas y otras externas. Entonces, primero es voltear a ver justamente el nivel de especialización de los puestos dentro de mi organización. Y no solo qué tan especializados y técnicos son, sino eso qué consecuencias o qué implicaciones lleva, qué tanto, por ejemplo, impacta la escasez, ¿no? O el costo del talento. Por otro lado, humanidad lo ven como, bueno, en términos de mi cultura, qué tanto es una cultura que atrae, que abraza al individuo, que le permite conectar su propósito con la razón de ser de esta organización, qué tanto lo invita a venir y a quedarse. Y cuando volteamos a ver afuera, es un justo entender también en términos de rivalidad, bueno, cuántos competimos por este talento, cómo es esa competencia por el talento en el mercado, qué tengo yo que hace que la gente me elija o que no me elija. Y como les decía, en términos de escasez, bueno, ¿dónde están mis mayores déficits, no? ¿Qué tanto me cuestan en términos no solo de costo, en términos de tiempo, de esfuerzo, y qué tanto impacto tiene eso en mi negocio? Hay organizaciones que son quizá tan técnicas, de naturaleza tan técnica, que el no tener el talento que necesita para sus funciones core, sus funciones clave, puede tener un impacto directo y incluso inmediato en el desempeño del negocio. No sé, a lo mejor pensamos, pueden ser empresas o áreas como investigación y desarrollo, o que tienen que ver con, por ejemplo, farmacéuticas o empresas de alimentos, donde tienen procesos claves que son muy técnicos. Entonces, creo que son preguntas que vale la pena incluir en nuestro proceso de planeación, de reflexión y planeación de talento antes de definir nuestra estrategia. Y luego, ahora sí que siguiendo en esta línea de evolución, vamos a, digamos, regresar un poco a pensar en esta demanda y suministro del que hablábamos hace poco. Normalmente la pregunta que nos hacíamos era esta, tal cual como está en el diagrama, ¿no? Yo hoy, ¿qué necesito en mi organización y qué tengo? Y aquí la invitación es a empezar a pensar distinto, hacernos la pregunta de una manera distinta. No necesariamente es qué talento hay en el mercado para mi organización, sino también qué tipo de organización yo necesito para el talento que hay afuera hoy. Fíjense la radicalidad del cambio de la pregunta. ¿Qué tipo de organización yo necesito para el talento que hay hoy en el mercado? ¿Sí?
Yo creo que esta es una pregunta que cobra mucha relevancia en la realidad que estamos viviendo hoy. Ahí estamos, yo creo que en un proceso de reconocer, redescubrir hoy quiénes somos como personas, como seres humanos, hoy qué nos importa, hoy qué valoramos, hoy qué buscamos, qué es importante para nosotros. Que necesitamos empezar a pensar como future back, así decía un jefe, ¿no? Entonces, este es el talento que hay afuera, esto es lo que es importante para ellos, esto es lo que necesitan, esto es lo que valoran. Entonces, yo como organización lo tengo, y si no lo tengo, ¿qué necesito hacer distinto para que la gente quiera venir, para que la gente quiera quedarse y se quiera quedar bien? Yo creo que esta es una pregunta central en este proceso. Y un poco la respuesta es tomar esta estrategia de demand y supply y empezar a cambiar la ecuación. Lo que quiero decir con cambiar la ecuación es empezar, ¿cómo logro decrecer la demanda e incrementar el suministro de talento? ¿Sí? Yo creo que aquí hay unos ejemplos bien interesantes que pone el esquema. Esto es del estudio de Mercer que les comentaba al inicio. Entonces, si pienso un poco qué necesito hacer en mi organización para poder atraer al talento que está en el mercado, pues bueno, pues surgen muchas cosas y ahorita vamos a hablar de muchas de ellas. Puede tener que ver con quizá descomponer mis puestos en tareas. Eso es una tendencia que está cobrando cada vez más relevancia, el empezar a desaparecer posiciones con títulos y más bien descomponerlas en tareas, y eso facilita el proceso de satisfacción de el talento, el poder cubrir talento que haga el trabajo, porque no necesariamente me tengo que traer a alguien en nómina, en un rol fijo, con un contrato permanente de trabajo, sino que puedo entonces empezar a navegar y explorar alternativas distintas. Ahorita vamos a hablar de eso. Automatizar algunas partes de las tareas, actividades de los trabajos, rediseñar puestos, rediseñar incluso los modelos de trabajo, revisar y replantear las estructuras, incluso este tema que tiene que ver con, bueno, desde dónde trabajo, cuáles son los locations, las ubicaciones desde donde se hacen estos trabajos, el compartir puestos, compartir talento para puestos de trabajo. En fin, es como empiezo a rediseñar mi organización, hacerla incluso más eficiente, de manera que pueda alinearse con el cambio que hoy estamos viendo en el mercado. Y desde el lado de cómo incremento el supply o el suministro de talento, también tiene que ver con un cambio de mentalidad, tiene que ver con cómo yo empiezo a buscar fuentes de talento que antes no había explorado por alguna razón. Y les voy a dar un ejemplo. Normalmente, como el típico pensamiento, ¿no? Era, bueno, si una mamá dejó de trabajar, se fue 2 años, 3 años, el tiempo que sea, se alejó de la actividad laboral porque se dedicó a ser mamá y ahora quiere regresar a trabajar, ese era un tema en la organización antes. Y entonces hoy, ¿por qué no preguntarnos? ¿Por qué no ir a buscar ese nicho en el mercado en donde seguramente hay mucha gente talentosa, con muchas ganas de trabajar, y que puede hacer el trabajo que necesitamos, lo que estamos buscando, ¿no? O gente jubilada, gente retirada, que hoy ya se retiró, pero todavía tiene energía, toda la actitud, el conocimiento, la experiencia para seguir trabajando. ¿Por qué no? Bajo esquemas de contratación distintos, pero podría acudir a lo mejor a pools de talento como esos, o pensar a lo mejor en estudiantes, ¿no? En fin, o sea, pueden ser muchos. El tema es que cuestionemos la mentalidad, y empecemos a pensar un poco fuera de la caja y a buscar en explorar opciones distintas, ¿no? Otra opción que tengo para poder seguir incrementando el suministro
es el reskilling, el upskilling, ¿no? El seguir entrenando a mi gente a la fuerza laboral, enseñando lo que hoy ya saben, pero ha cambiado, o aprendiendo y desarrollando cosas nuevas, habilidades nuevas. O hacer un redeploy del talento existente. O sea, el talento hoy puede crecer en direcciones muy distintas. Entonces, pues empezar a ver cuáles son las otras vías en donde yo puedo mover al talento. Mucho más si yo hago estos cambios en mi diseño organizacional, pues bueno, la persona a lo mejor no se mueve a un puesto completo, pero resulta que sí sabe hacer dos de las actividades más importantes de un rol. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad de moverse a un lugar distinto y hacer cosas distintas? Empezar ¿cómo se llama? A cambiar, a hacer una propuesta de valor distinta para las personas. O el co-petition, ese es un término interesante, porque hoy este término de la competencia en el mercado, digo, seguimos teniendo competidores, pero la manera en la que trabajamos es distinta. Hoy hay mucha más colaboración entre competidores, hoy hay más sinergias, hoy vemos más alianzas. Entonces, este tema de competition llamó mucho mi atención porque tiene que ver como cuando se juntan negocios distintos, suman know-how, expertise de ambos para lograr algo que los beneficia a ambos. Y el mejor ejemplo fue en la pandemia lo que sucedió con Pfizer y, ¿cómo se llama? Era BioNTech. Pfizer y, para los que no lo saben, Pfizer y BioNTech se unieron para desarrollar la vacuna contra el COVID. Entonces, eran históricamente dos competidores, dos farmacéuticas, y se unieron para esto. Este es un gran ejemplo. O lo que Amazon y Netflix, Amazon Prime y Netflix. Hay muchos ejemplos, pero hoy ya estamos viendo cambios de esta magnitud justo para poder satisfacer las necesidades de la organización y aprovechar el talento de una mejor manera. Entonces, para mí este es uno de los, digamos, de los conceptos que quiero compartir con ustedes, que más nos invita a la reflexión, más nos invita a hacer este cambio de mentalidad. Y cuando hablábamos de esto, ¿no? De cómo seguir diseñando o repensando, replanteando mi organización, explorando nuevos diseños de organización, yo creo que hay muchas alternativas en este sentido. Mercer comparte un poco la evolución que ha habido en las tendencias desde el 2020, por ejemplo, antes de comenzar la pandemia, a las tendencias que hay hoy. Entonces, a lo mejor antes, cuando pensábamos en rediseño organizacional o en diseño organizacional, pues nos planteábamos eliminar roles, funciones, cómo hacer más esbelta, más lean, una organización, una estructura. Y hoy la tendencia va más a cómo generar diseños funcionales o estos como centros de expertise que hemos escuchado seguramente, ¿no? En donde puedes tener trabajando juntas personas que tienen talentos similares, que se complementan y que dan servicio a otras áreas de la organización. O cómo pasamos de buscar organizaciones más planas a poder hacer organizaciones ágiles end-to-end, en donde incluso parte de la cadena pueden ser proveedores, clientes, o sea, cómo en lugar de tener silos y tomar decisiones de manera aislada, las decisiones pasan por todos los eslabones de la cadena y se toma una organización, digamos, horizontal, se toman decisiones de manera horizontal, o cómo nos movíamos de estructuras matriciales, de las que hemos oído hablar mucho, a diseños más de network. Los diseños de organización de network son los que están hechos como organizaciones que tienen dentro como subnegocios, como unidades de negocio. Hoy hay muchas organizaciones que trabajan de esa manera. Y el hecho de ser unidades de negocio dentro del negocio
no se comunican como líneas de reporte de manera jerárquica, sino se comunican o trabajan como por acuerdos y contratos, ¿sí? Es como si fueran relaciones cliente-proveedor internamente entre las unidades de negocio. Esto es un diseño bien interesante. O formar estos equipos flow to flow, o sea, esto más bien se refiere a cómo eliminamos cada vez más cuellos de botella, cómo damos más facultamiento en el proceso de toma de decisiones, más autonomía en el proceso de decisiones a los equipos. Entonces, fíjense estos cambios de mindset, estos cambios de mentalidad, y como esto pueden haber muchos más, porque también tiene mucho que ver la idiosincrasia de los negocios y las organizaciones. El punto es, y la invitación es, cómo realmente invierto tiempo de valor en entender eso. Si el diseño de mi organización hoy me está permitiendo atraer el talento que hoy allá afuera, porque si no, lo que va a pasar es que voy a morir como negocio, no voy a sobrevivir. Entonces, necesitamos sí a lo mejor una dosis de humildad para reconocer que quizá la manera como mi negocio hoy está estructurado no funciona para este entorno, para esta nueva realidad, y yo necesito hacer cosas no un poco distintas, sino radicalmente distintas, de manera progresiva, ¿no? ¿Qué más podemos hacer para seguir potenciando esta ecuación que hablábamos de incrementar la demanda decrementar la demanda e incrementar el suministro de talento? Bueno, algo que estoy segura que todos estamos haciendo, y es sacar ventaja de los nuevos modelos de trabajo, modelos híbridos, remotos, modelo on-site. Dar paso a la economía gig, a la economía colaborativa. Eso es un tema que también requiere un cambio de mentalidad importante. Esta economía gig, seguramente lo han escuchado, para los que no lo han escuchado, tiene que ver con algo que ha existido desde hace mucho tiempo, pero hoy lo bautizaron de esa manera. Tiene que ver con todos estos trabajadores temporales, trabajadores, gente que viene a lo mejor a hacer una tarea específica, que viene por un proyecto, que son trabajos estacionales, o roles compartidos, gente que trabaja freelance, medio tiempo, o full time, pero con una fecha de inicio y una fecha de fin, etcétera, ¿no? Hoy puedes ver a alguien que puede perfectamente mantenerse, me refiero en términos como económicos, y no trabaja para una organización de manera fija, a lo mejor, y en algunos horarios está con Uber y trabaja en el tema de transporte, y luego vende cosas en Marketplace, y luego renta en Airbnb, y así le puedes ir sumando. Y entonces hay personas que ganan mucho más dinero trabajando de esa manera que trabajando en un rol fijo en una organización. Esa es una realidad que va en un incremento acelerado hacia adelante. Por ahí leía que el 30% de la población activa en Estados Unidos hoy ya está en la economía aquí. Eso es un número grandísimo. Entonces, veamos un poco hacia adelante, ¿no? Cómo se proyecta este incremento. Entonces, es pues como nuestras organizaciones empezamos a abrir la puerta a este tipo de entornos colaborativos, ¿no? Aprovechar la fuerza de trabajo que hoy está en todos lados, y eso mucho hoy lo estamos haciendo, ¿no? Porque tenía que ser alguien que viviera en Monterrey. Si a lo mejor es un trabajo híbrido, es un trabajo completamente remoto, la realidad es que puedo contratar a alguien en cualquier lugar del mundo. O replantearnos jornadas de trabajo, ahorita que el tema está tan caliente de jornadas de trabajo, replantear jornadas de trabajo y horarios, o se los decía hace un rato, empezar a buscar pools de talento atípicos, distintos, que antes normalmente no buscábamos, ¿no? Y van a empezar a ver cada vez más este término de ecosistemas de talento. O simplemente ecosistemas, tiene que ver con una filosofía de asociación, ¿no? Esto es una ventaja competitiva para las organizaciones hoy, cómo vas haciendo sinergia y te vas asociando con otras empresas, entidades o personas, para garantizar justo que tu red de gente se amplía, que ahora sí que no solo en términos de talento, podemos pensar en proveedores, podemos pensar en clientes, o la gente que trabaja dentro de nuestras organizaciones. Y eso te permite acceder a como bancas más diversas de talento también.
Entonces, justo esto es como, son ideas para que nos ayuden a empezar a pensar un poco fuera de la caja, ¿no? El cuestionarnos cómo hoy quizás seguimos haciendo muchas cosas como las hacíamos en el pasado y entender cuáles son esos puntos de inflexión en donde tenemos que empezar a hacer las cosas pues de una manera distinta, ¿no? Hay un cambio de mentalidad, como se los decía hace un rato, importante, y aquí quiero compartirte digamos, dos enfoques en donde necesitamos empezar a pensar de una manera muy distinta. Y una tiene que ver, se los decía al principio de la plática, con la manera como crecen las personas hoy dentro de la organización, la manera como quieren crecer, lo que significa hoy el crecimiento y el desarrollo para ellos. Hoy esta carrera vertical en donde tú ascendías y tenías más responsabilidades y tenías más, pues seguramente un rango de sueldo mayor o tenías más personas a tu cargo, cada vez es menos útil. Cada vez es menos utilizado en las organizaciones. Hoy hay formas muy distintas de crecer que se vuelven más atractivas para las personas y que requieren mucha agilidad internamente en el negocio. Entonces, aquí te comparto algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, carrera experta es la carrera típica de especialización, en donde la persona cada vez más se va profundizando en un área o en un campo que es clave para el negocio. Pero sigue teniendo nuevos retos, nuevos aprendizajes, nuevos desafíos que lo mantienen enganchado, enganchada, motivado. Es responsabilidad de la organización ahora sí que diseñar como las condiciones, ¿no? Como a lo mejor mentorías, cómo le permito tener un programa de experiencia creativo, que le permita a la persona seguir sintiéndose retado, que está aprendiendo, retado, retada, que está aprendiendo y seguir enamorado en mi organización, ¿no? De hecho, las carreras de especialización son cada vez más valoradas y más atractivas en las organizaciones. Y pienso hace unos años, increíble, no mucho, la carrera de especialización era, digamos, no mal vista, pero era como no, lo que buscábamos es gente de alto potencial, gente que tenga como un scope, una visión más amplia y que sepa un poco de todo, en lugar a gente que sepa mucho de poco. Pues esa realidad hoy está cambiando de manera importante, ¿no? Hacer una carrera basada en experiencias críticas. Esto tiene mucho que ver con el modelo 70-20-10, que en algún otra plática les comparto. Es un modelo muy conocido, entonces tiene que ver con que hoy nos damos cuenta que a lo mejor no es suficiente con el ir escalando roles para preparar a una persona para un puesto de mayor responsabilidad. Entonces lo que hago es ir moviéndola como de manera matricial. La muevo a un área en donde puede aprender a lo mejor el tema de relaciones laborales. La muevo a otra área en donde puede aprender temas de planeación estratégica y así va viviendo experiencias que le van permitiendo desarrollar esas habilidades críticas, esos conocimientos que necesita para su siguiente puesto. O lo que llaman carrera ágil, ¿no? Que está basado en el crecimiento basado en competencias, un poco similar a como se los decía, pero aquí nos encontramos como no son roles, sino grupos de roles, clusters de roles que además están definidos en función de requerimientos del cliente o de las necesidades del cliente. Es por eso que esto lo vemos mucho, por ejemplo, en las áreas de servicio al cliente, en donde no es solo servicio al cliente, entonces ya se dividen y está postventa y está el que diseña la solución y está, etcétera. Pero así como estas hay muchas más. Yo creo que aquí la creatividad es infinita, entendiendo otra vez uso la palabra porque no puedo dejar de lado, es la idiosincrasia de mi negocio, de mi organización, el poder a partir de ahí entender cómo puedo yo dibujar, diseñar formas distintas para que la gente crezca y la gente se quiera quedar. Yo creo que todos hemos escuchado o nos han contado la historia o conocemos a alguien, ¿no? Es la típica historia que le ofrecieron un puesto de dirección y lo rechazó
porque simplemente dijo, yo soy feliz haciendo lo que hago, me gusta lo que hago, me sigo sintiendo retado, y hoy para mí es importante el balance de vida-trabajo. Entonces prefiero no aceptar la promoción y prefiero quedarme donde estoy. Antes eso podía ser impensable. Hoy es cada vez más común. Entonces es un llamado al repensar justamente esto, ¿no? Cómo la gente crece en las organizaciones. Y otro llamado que les hago es porque aquí hay un tema importante. Justo en la medida en que yo conozca lo que la gente espera, valora, necesita, le interesa, en esa medida yo podré diseñar mejores estrategias para mi talento, para atraer, para retener o enamorar y desarrollar a mi talento. Pero la forma como yo puedo lograrlo es cuando mi organización está en modo escucha. La escucha es una habilidad crítica el día de hoy, es una ventaja competitiva en las organizaciones. Necesitamos, y para poder basarnos en escenarios reales y vivos, como dice aquí, necesitamos poder bajar y escuchar hoy lo que la gente necesita, lo que la gente está buscando, lo que quiere, lo que no quiere. Hay muchos mecanismos hoy para hacer eso, para el poder acercarme más a mi gente y entender el sentir de las personas. Y yo creo, algo me gustaba lo que decía una persona, es la directora de carrera y estrategia de Mercer, Ilja Boy se llama, creo. Ella dice, las compañías que no escuchan a sus empleados y demás grupos de interés y que no se adaptan constantemente perderán la capacidad de recaudar capital, atraer y retener el talento y seguir siendo relevantes. Entonces, el tema de la escucha es nada menor. Fíjense este diagrama que plantea Mercer, donde justamente habla, ¿no?, de la relevancia. Las organizaciones hoy necesitan tener 2 oídos, una boca y muchas manos para poder mantenerse relevantes, ¿no? Y para poder seguir exponenciando el radio entre la escucha y la comunicación con todos los stakeholders de la cadena. Esto es no solo con mis empleados o mis colaboradores, sino con mis clientes, con mis accionistas, con otras entidades alrededor del negocio, en fin, ¿no? Entonces, el mensaje justamente es ese. Fíjense los datos de aquí, ¿no? Las organizaciones que las organizaciones que crecen de manera acelerada son las que implementan herramientas de escucha y que están basados además que se apalancan en la tecnología. Los empleados que prosperan, que crecen, son el doble, están más propensos a decir lo que escuchan y que están enganchados en discusiones que tienen que ver con el futuro del trabajo. ¿Qué terreno más fértil que ese justamente, ¿no? De que mi gente pueda yo saber hacia dónde vamos, qué van a necesitar en el futuro y qué tengo que hacer yo hoy distinto para poder atender o anticiparme a ese reto. O el 85% de las compañías que co-crean la experiencia del empleado son de las que más crecen. Porque este trabajo que veíamos de la experiencia del empleado, del colaborador al inicio, es un trabajo de co-creación. Esto a través de el modo escucha de las organizaciones es justamente cómo empezamos a trabajar de la mano en construir la mejor estrategia del talento que termina beneficiándome a mí como organización y a la gente, ¿no? Y finalmente, quiero compartir con ustedes algunas ideas que nos ayudan hoy a poder acelerar este paso frente a este gran reto que tenemos en las manos. O sea, algunas de estas cosas ya se las he comentado, algunas no. Una tiene que ver con seguir fomentando una cultura de talento, un mindset de talento, una mentalidad de talento en la organización. Y esto lo que me lleva y al segundo punto es, este no es un trabajo de recursos humanos, es un trabajo del negocio, por ende debe estar en la agenda del negocio y cómo cada vez vamos empoderando más a nuestros líderes para que vayan apropiándose de esta responsabilidad tan importante. Esto que hemos hablado, este proceso de planeación de talento,
No es un proceso puntual, no es un one-shot process, no es una actividad, no es un evento anual, es un mindset, es algo que necesitamos ir haciendo día, con disciplina, con responsabilidad, necesita volverse parte de la cultura y requiere un esfuerzo continuo a lo largo del año, ¿no? Necesitamos como negocio, como lo decía hace un rato, ir adaptándonos a estos nuevos modelos para poder ahora sí ir de la mano con el dinamismo que hoy tiene el entorno, saber mapear nuestro talento, saber identificar el demand, lo que hoy mi negocio necesita y lo que necesitará en el futuro para entender el tamaño de mis gaps. Poner a mi organización en modo escucha y lo repito, esto es una de las cosas más importantes. Hay muchos mecanismos para hacerlo. Podemos utilizar apalancándonos en la tecnología. Podemos hacer diálogos conversaciones one-on-one, diálogos de equipo, town halls o estas sesiones abiertas que hacemos con todos los empleados o los colaboradores, focus groups, utilizar medios digitales para hacerlo, utilizar las redes de la organización, en fin, hay muchos mecanismos que podemos utilizar. Tenemos que tener digamos, un enfoque como multimodal para poder atender y escuchar como los distintas aristas, los distintos rincones y stakeholders de la organización. Ampliar el alcance y el impacto a través de estos esquemas que les compartía llamados ecosistemas y asociaciones. Medir las cosas correctas, eso es bien importante. Antes el tema de medir el compromiso era una de las cosas, si no la más importante, una de las cosas más importantes. Hoy definitivamente no es suficiente, necesitamos ir más allá de métricas descriptivas y empezar a entender el comportamiento de las personas, el comportamiento humano, los drivers del comportamiento humano. Tener un enfoque bastante dinámico, esquemas más versátiles, innovadores en temas de compensación total. Ya lo vimos y claramente eso es una de las prioridades, una de las necesidades que la gente tiene, y replantear definitivamente la forma como estamos desarrollando al talento y dándole oportunidades de crecimiento al talento en nuestra organización. Entonces, espero no haber hablado muy rápido. La intención de esto era justamente poder hacer un llamado a la reflexión, digamos, empezar a pensar de manera distinta, cuestionarnos y hacernos preguntas distintas y a partir de ahí diseñar nuevas, innovadoras y robustas estrategias de talento. Espero que haya sido de utilidad, que haya sido de valor para ustedes, que se hayan llevado algo que les ayude a regresar a su organización y empezar, no voy a decir a hacer cosas distintas, pero al menos a pensar de una manera distinta. Para mí fue un placer estar con ustedes este día. Por ahí seguramente me van a estar viendo. Hay temas que ahorita tienen temas como calientes en el entorno organizacional. Y así que seguramente voy a estar compartiendo más de esto. Les estaré avisando por ahí. Muchísimas gracias por conectarse a todas. Si nadie tiene más preguntas, por ahí dicen, ¿nos puedes compartir los estudios? Marta, sí, les voy a pedir algo. El que quiera información de los estudios o que quiera hacer como un zoom in, más información en algo que mencioné o quiere rebotar alguna idea conmigo, aquí le pongo otra vez mis datos, me puede escribir directamente, me puede mandar un mail, me puede escribir un WhatsApp, lo que quiera, y platicamos, ¿ok? Pues para mí un gusto, que tengan un hermoso día todas. Me despido. Hasta luego, bye bye.